¿Qué tal amigos de Infocoro? Mi nombre es Claudia Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista en la que nos hizo pues el enorme favor de estar con nosotros esta tarde el abogado Carlos Serna, quien es el abogado también del señor Guillermo Jenkins de Landa, para que nos platique un poco de todo esto que está ocurriendo en estos últimos días, también que nos refresque un poco también sobre el caso que ya lleva durante ya varios años. Y pues, abogado, le agradezco que nos haya dado esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Efectivamente, este asunto ya va a cumplir 8 años y de hecho ya cumplió 8 años. El 19 de junio del 2013 removieron a Guillermo Jenkins de Landa de los patronatos de la Fundación México y Universidad de las Américas de Puebla sin absolutamente ninguna causa justificada y simplemente para deshacerse de él dentro del patronato y de las objeciones que él venía haciendo a la operación de la fundación en ese momento. Con independencia de esas quejas originales, con el paso del tiempo se presentó una denuncia penal también. Estas quejas, las originales, fueron 2 quejas administrativas ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, y la que se refiere a la Fundación Mary Jenkins tiene que ver con la ilegal remoción de Guillermo, solicitando que se le instale en el patronato, con el desvío de $720 millones del patrimonio de la fundación, dentro del cual se encuentra precisamente el inmueble en donde funciona la Universidad de las Américas de Puebla, y en la de la Universidad de las Américas de Puebla se reclama o también la remoción ilegal de Guillermo, solicitando que se le restituya el patronato. En este caso, un posible desvío que está sujeto a que se haga una auditoría, pero que en todo caso se referiría a un acto que fue ilegal, que consiste en la cancelación de cuentas por cobrar por 243 millones de pesos, que en principio, de acuerdo con la ley, solamente pueden cancelarse con un permiso previo de la Junta que nunca dio. Por lo tanto, se tiene que hacer la auditoría para saber cuáles eran cuentas incobrables, cuáles no, cuál fue el destino de ese dinero. Esa auditoría está ordenada en el procedimiento administrativo desde el año del 2016 o 2017, no recuerdo bien ahora, que quedó admitida y estuvo pendiente todos estos años de desahogarse. Como ese asunto precisamente no se movía y había cierta información extraoficial que nos dieron en el sentido de que había ordenado el entonces gobernador que este asunto no se moviera en ninguna de las instancias gubernamentales, ni en la Fiscalía, ni en la Junta, ni en ningún otro sitio, pues tuvimos que acudir a la Justicia Federal y presentamos en el año del 2016 una denuncia penal por el desvío de los $720 millones. Este desvío se hizo de la siguiente manera. La Fundación Mary Jenkins no estaba autorizada por su fundador a distribuir su capital, sino que solamente podía hacer los actos de beneficencia con los rendimientos del capital. Y él lo que decía es: yo quiero que sea una fundación que dure muchos años y no que sea una fundación de una sola operación o de unas cuantas operaciones, y por lo tanto el capital es intocable y no puede ser objeto de transferencias. Cuando se creó esta fundación, a los 4 años, el mismo William Jenkins hizo su testamento y nombró como única y universal heredera de todos sus bienes a la Fundación Mary Jenkins, y expresamente dice que no le hereda nada ni a sus hijos ni a sus nietos, porque él considera que ya les dio los elementos suficientes para que puedan
vivir cómodamente y que la gente no debe gastarse un dinero que no se ganó y que por lo tanto no les deja ninguna herencia. Así lo dice textualmente. La fundación vino operando hasta el año 1963 o 64, no recuerdo bien, que falleció William Jenkins, quedó a la cabeza de la fundación Manuel Espinosa Iglesias y vino operando de manera normal hasta el año de 1994, por ahí, 93, en el que hubo un diferendo entre los señores, el hijo, el nieto y la esposa de don William Jenkins y Manuel Espinosa Iglesias. Dentro de los litigios que hubo con relación a esta fundación, hubo muchas acusaciones cruzadas hasta que Manuel Espinosa Iglesias publicó una carta abierta que se puede localizar en internet en la Fundación Espinosa Iglesias, que todavía está localizable, en el que básicamente dice que su problema con el nieto y la esposa de William Jenkins es que siempre consideraron que el patrimonio de la fundación debía de ser el patrimonio que a ellos les correspondía por herencia y que ilegalmente, que de alguna manera injustificadamente les quitaron. Finalmente, don Manuel Espinosa Iglesias sale de la Fundación Jenkins, fallece después, y la fundación, que venía operando normalmente en el año del 2013, en abril del 2013, por ahí si no me equivoco, el 29 de abril, mi cliente Guillermo Jenkins de Landa abre su computadora, así como estoy sentado yo en mi escritorio, en su oficina, y recibe un correo de una persona que él no conocía, Alejandro González Muñoz, en el que, no es cierto, de Roberto Llanes, si no me equivoco, en el que le decía a Alejandro González Muñoz, que es uno de los abogados de la familia Jenkins, que le mandaba el proyecto de contrato para que se lo entregara al señor Roberto Jenkins, lo revisaran y lo aprobaran. Mi cliente dice: yo no tengo idea de ningún contrato de prestación de servicios profesionales. Venía dirigido a su cuenta de correo, porque él es homónimo, era homónimo de su padre que ya falleció, Guillermo Jenkins 22, y se ve que confundieron las direcciones de correo electrónico y le mandan a él el 29 de abril del 2013 un correo que el objeto del contrato, dice precontrato de prestación de servicios, que tiene por objeto la remoción de Guillermo Jenkins del patronato de la fundación. Y ya, caray, y el honorario por esa remoción es $2 millones del patrimonio de la Fundación Benefit Jenkins. Y desde luego, pues todo el grito en el cielo, y le informa a su familia que no está en absoluto de acuerdo ni con que lo quieran remover sin causa, porque nunca hasta el día de hoy le han invocado una causa por la que pudiera ser removido, y los estatutos así lo exigen, y que además hicieron un gasto de $2 millones, no es dinero, porque al final del día los patronos pueden tener todas las diferencias que quieran los unos con los otros, pero el dinero de la fundación no está para gastarse en vendetas familiares o personales en las que quieren sacar a un patrono de la fundación. Entonces, él comparece a esa sesión a la que lo convocan, se opone, les dice que por favor nos conmina a que regresen al camino institucional, a que están yendo por un lado equivocado, que si hacen eso lo van a forzar a realizar una serie de acciones legales, que son las que hemos tenido que hacer. Todo eso en esa sesión está grabada, las partes se pusieron de acuerdo en que la sesión se pudiera grabar, esa sesión está grabada, se lee la carta en la que les dice: por favor, no tienen razón, esto es descabellado, regresemos al camino institucional, se mofan de él y lo corren de la fundación. Entonces eso inmediatamente detona que inicie las primeras acciones legales encaminadas precisamente a su indebida remoción. Con el paso del tiempo, mientras estos procedimientos no se movían para nada, porque la Junta en donde se presentaron estas quejas se quedó acéfala porque estaban nombrados unos miembros que ya tenían una edad muy avanzada, unos ya habían fallecido, y entonces de 5 que tienen que constituir la Junta, estaban
vivos y en funciones solamente 3, y el presidente de la Junta en aquel entonces, cuando ve la Junta, el escrito de Guillermo, dice que ese escrito no procede, y en ese mismo acto renuncia. Y la Junta se queda con 2 miembros, imposible de que tenga quórum de sesión, y así se queda acéfala hasta el año del 2014, en agosto. Se emite una nueva ley de por medio, en el año de agosto del 2014 finalmente se integra esta nueva Junta, y en todo ese tiempo nos vamos enterando de diversos desvíos, de diferentes irregularidades, que van haciendo que cuando finalmente se integra la Junta, se presenten 2 denuncias, ahora sí ya bastante informadas, en las que por un lado se denuncia este desvío de los 720 millones de dólares, y por el otro lado el posible desvío de los 250 millones de pesos de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla. Lo primero que hace la Junta en el momento en el que recibe esas denuncias es que se declara incompetente y dice: yo no puedo hacer nada, esto no tiene que ver un juez. Entonces tuvimos que promover unos amparos que se ganaron, en los que dicen que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada es la autoridad a la que le corresponde resolver controversias administrativas que tengan que ver con la legalidad de los actos que realizan las fundaciones. Es entonces cuando finalmente se admiten a trámite nuestras denuncias, pero se ordena, en el caso de la Universidad de las Américas de Puebla, esta auditoría de la que nos venimos refiriendo, no porque lo haya querido la Junta ni lo haya consentido ninguna autoridad del gobierno estatal, sino porque una autoridad de amparo los obliga. Entonces, empezamos a trabajar con esas demandas muy a cuentagotas, y nos fuimos enterando, en el caso de la denuncia de la demanda de la Fundación Mary Street Jenkins, nos fuimos enterando, dijéramos que en abonos, nada chiquitos, pero en abonos, de que se estaba desviando el dinero de la Fundación. Entonces, la primera pista que tuvimos respecto del desvío del dinero es que las instituciones de beneficencia privada, a diferencia de todos los demás particulares, tienen que tener una contabilidad transparente, y en el caso de las fundaciones que tienen una autorización como donatarias autorizadas del SAT en México, a diferencia de su declaración de impuestos o de la mía, que son secretas, estas expresamente hay una página en donde se hacen públicas y ahí se pueden consultar. Entonces, esto mismo, la parte, dijéramos, del dinero, que son 220, porque el patrimonio de los 720 millones de dólares está constituido como aproximadamente por 2/3 partes por inmuebles, que están principalmente en Puebla, y como 220 o 230 millones de dólares en acciones y en un fondo de inversiones que se maneja en los Estados Unidos, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ya sabe, bonos y todo ese tipo de cosas. Entonces, en los Estados Unidos, para que ese patrimonio tampoco causara impuestos, estaba dada de alta la fundación como una institución de beneficencia, y por lo tanto sujeta a estas condiciones de transparencia en las que el IRS, que es el SAT de Estados Unidos, igual sube las declaraciones anuales del patrimonio de las fundaciones. Y ahí, en la página del IRS, nos dimos cuenta de que habían hecho en una sola exhibición una donación de 228 millones de dólares. Entonces, como no teníamos ningún otro elemento, automáticamente presentamos una ampliación de nuestras denuncias diciendo: oye, ya se robaron 720 millones de dólares. Y no nos hicieron absolutamente ningún caso, nada. Ahí sí no nos contestaron, no se declararon incompetentes, no dijeron absolutamente nada. Entonces, seguimos haciendo toda una búsqueda de qué podría haber pasado, y nos damos cuenta de que de repente los recibos del impuesto predial de los inmuebles ya no salían a nombre de la Fundación Mary Jenkins, sino que estaban saliendo por alguna razón a nombre de una fundación Bienestar de Filantropía. Y entonces se hace la búsqueda de esta fundación, se hace la búsqueda de los inmuebles en el registro público de la propiedad, y efectivamente ahí nos damos cuenta de que todos los inmuebles ya estaban a nombre de la Fundación
nombre está en filantropía, porque en un contrato que se realizó el 30 de mayo del 2014, es decir, a escasos meses de que se deshiciera de Guillermo el patronato, hicieron en una sola exhibición una donación por 720 millones de dólares, que desde luego incluía esta donación de los 228 millones de dólares que nosotros ya habíamos presentado. Como no nos habían hecho caso con esa denuncia, presentamos una nueva denuncia en la que básicamente le decíamos a los miembros de la Junta: oye, ya te informé cuando hicieron unos desvíos y no me hiciste caso. Ya te informé cuando desviaron 228 millones de dólares y no me hiciste caso. Ahora te informo que ya vaciaron toda la fundación completa. Si ya en este caso no haces nada, no solamente voy a considerar que eres negligente en el desempeño de tus funciones, sino que de plano te voy a considerar un encubridor o de plano copartícipe que te estás permitiendo que se lleve a cabo esta ilegalidad. Y en paralelo, como veíamos que no actuaban por ningún motivo, fue que se presentó la denuncia en la Fundación, en la entonces Procuraduría General de la República. Entonces, eso hizo que tuviéramos dos procedimientos administrativos, uno por la Fundación Universidad de las Américas de Puebla y otro por la Fundación Medici Jenkins, y de la Fundación Medici Jenkins que ahora tuviéramos una denuncia penal. El SAT tuvo conocimiento de todas estas operaciones y con nuestros mismos documentos que nosotros habíamos proporcionado, determinó los créditos fiscales que ahorita están todavía en litigio, uno en la Suprema Corte y otro que todavía va en camino para allá, en el que básicamente dice el fisco con los documentos que exhibió Guillermo Jenkins de Landa, que esas operaciones son ilegales y que por lo tanto, independientemente de su validez jurídica, al fisco le tiene que pagar su dinero. Y esta denuncia penal, en su vertiente penal, sigue su curso, con muchos accidentes también, pero eventualmente llega a un punto en el que el Ministerio Público Federal, aquí en la Ciudad de México, hace lo que se conoce como un desglose. Eso significa que el mismo expediente, de alguna manera, como una bipartición, haga de cuenta, lo dividen, sacan copias certificadas de las 41 carpetas que en ese momento conformaban la carpeta de investigación, se las mandan a la Fiscalía de Puebla diciéndole: oye, yo aquí en México estoy investigando delitos federales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero del análisis de todos estos documentos me parece que también pueden existir delitos locales que no son de mi competencia, básicamente la administración fraudulenta. Entonces le manda esta carpeta, el Ministerio Público de Puebla abre su propia carpeta de investigación, y ¿qué sucede? Que eventualmente de la carpeta que inicialmente se empezó a tramitar aquí en la Fiscalía General de la República, en el mes de enero, por ahí de este año, un juez de Almoloya emite unas órdenes de aprehensión por lavado de dinero, y unos meses después, 2 o 3 meses después, un juez de control en Puebla, del Estado de Puebla, un juez estatal, no un juez federal, emite otra serie de órdenes de aprehensión, ahora por administración fraudulenta. Además de que el terreno en donde opera la Fundación de las Américas es propiedad de la Fundación Medici Jenkins, y que por lo tanto fue parte de este contrato de donación, la verdad es que ha habido toda una red en la que se han constituido empresas y sociedades entre funcionarios de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, entre los abogados, entre los patronos, toda una red bastante complicada en la que son socios en diferentes empresas todos estos funcionarios. Entonces, dijéramos que aunque supuestamente son empresas, son fundaciones totalmente independientes, la verdad es que no solamente de toda la vida han tenido vínculos institucionales muy fuertes, sino que ahora en este caso
pues realmente han sido parte de que todos los funcionarios estén involucrados en todo lo que tiene que ver con esta administración que nosotros consideramos ilegal de los bienes. Si a esto sumamos además que ya de suyo, para solo el efecto de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, está ordenada esta auditoría, que no solamente tiene que ver con estas cuentas por cobrar, sino con algunos fideicomisos y otras cosas, pues entonces la Junta, que a veces actúa como autoridad y a veces actúa como parte, presentó las correspondientes denuncias, o sea, se sumó a las mismas denuncias que ya habíamos presentado nosotros, presentando ellos su propia denuncia dentro de la misma carpeta, tanto en Puebla como aquí en la Fiscalía General de la República. Presentó una demanda civil que acaba de salir en los medios también hace un mes o una cuestión así, relacionada con un embargo a los miembros de la familia Jenkins, y ahora, a través de lo que aparentemente es el nombramiento de un patronato provisional, pues el que se haya promovido un juicio en Puebla, del que salieron estas órdenes de imponer medidas de aseguramiento y de toma de posesión de los inmuebles y de la administración en general, y pues eso es en lo que desencadena el operativo de ayer. El operativo de ayer nosotros no fuimos parte, nosotros no lo solicitamos, es una cuestión que hizo la Junta, y a través de esos actos que realizó la Junta, este nuevo patronato provisional es el que al parecer presentó esta demanda en la que les dieron esta medida provisional, y pues se hizo este operativo del día de ayer tan aparatoso y que tanto ha llamado la atención, porque pues sí, efectivamente, pues es una cosa poco común. He oído muchos despropósitos de los que se dicen afectados, en el sentido de que esto es equiparable a la invasión del campus de Ciudad Universitaria en el 68 por Díaz Ordaz por los granaderos, porque ese movimiento iba dirigido contra los estudiantes por razones políticas, por su pensamiento, por su ideología, y esto no busca, hasta donde yo veo en las noticias, por lo que entiendo de la orden también de lo que se ha publicado en los medios, no busca para nada la afectación de ningún estudiante, de ningún académico, de nadie, y es solamente que esta administración que está cuestionada no pueda afectar el patrimonio de la fundación mientras se resuelve el asunto. Entonces sí me parece que es que entraron con armas largas y cortas, por lo que yo veo de las noticias, no le despeinaron ni un pelo a nadie salió ni siquiera ligeramente golpeado, y aunque sí, efectivamente, no es una estrategia que yo en lo personal hubiera seguido, y no me parece que era necesario, hay otros medios legales, pues yo respeto cualquier estrategia que tenga cualquier cliente, cualquier abogado, mientras esté dentro de la ley, y si esa es la que escogieron, y mientras no se demuestre que fue ilegal, pues no me parece muy aseada, pero tampoco me parece ilegal, ni condenable en el grado de, ahora va a resultar que el rector de la universidad se quiere comparar con Gutiérrez Barrios, y eso sí es lo único que nos iba a faltar. Nada más eso nos iba a faltar. Pero bueno, básicamente esa es la situación en la que estamos. Nuestras quejas en la Junta para el Cuidado de las Instituciones continúan, y pues ahora el procedimiento penal está pendiente de que se ejecuten las órdenes de aprehensión. Mientras no hay detenidos, pues no avanzan los procesos. Por lo que dicen los medios, están prófugos de la justicia, y desde luego pues no están en ningún lugar localizable porque no los han detenido. Y el procedimiento administrativo tiene que seguir su curso, y eventualmente lo que se tiene que resolver ahí es la procedencia de que se reinstale a Guillermo, si se determina que se deben de remover definitivamente a los patronos, y pues de ahí tendremos que ir avanzando. Todo lo que está haciendo la Junta tiene que ver con la preservación del patrimonio. Eventualmente se tiene que acabar de hacer el acto
que no sea nada más de preservación, sino de restitución del patrimonio. Hay muchas dudas en el sentido de que dónde está el dinero y de que se va a poder recuperar. Afortunadamente, otra vez, una parte muy importante de los inmuebles, del patrimonio está en inmuebles, que no se pueden ir a ninguna parte, y aunque es muchísimo dinero, pues primero estaba perfectamente localizado en una sola cuenta, son cantidades que solamente se pueden mover vía operaciones bancarias que desde luego dejan un rastro documental, y consideramos que eventualmente pues se podrá recuperar una muy buena parte de todos esos 228 millones de dólares, y eventualmente, si existe algún faltante, pues a quien se le atribuyera la responsabilidad de haber incurrido en ese faltante tendrá que responder con su patrimonio personal. Básicamente esa es la situación en la que estamos. Perfecto, entonces prácticamente, y para precisar, la situación del día de ayer en la UDLAP no tiene nada que ver con el proceso que ustedes ya llevan desde hace varios años. Pues es que es muy complicado decir que no tiene nada que ver, porque todo se ha hecho con base en los mismos procedimientos que nosotros iniciamos. Es decir, si nosotros no hubiéramos hecho esta excitativa a la Junta para efecto de que se pronunciara, no hubieran tomado esta medida provisional, pero vaya, no es una de las solicitudes que nosotros hicimos dentro de nuestro procedimiento, y otra vez la Junta, con independencia de lo que nosotros le pidamos, la ley le otorga unas facultades, la Junta decide cuándo y cómo las ejecuta, en cómo las ejecutó y en los supuestos amparos y suspensiones que dice tener la contraparte. No hemos sido llamados y entonces no las conocemos, y eventualmente si este patrimonio provisional tiene que subsistir o no, pues es una cuestión que a nosotros nos viene un poco accesoria, porque mientras Guillermo no esté en el patronato de la fundación, quién esté y quién no, pues nos preocupa bastante poco, ¿no? Claro. En entrevistas previas usted mencionaba que pues con este cambio de la dirección de la fundación, tanto a Aguascalientes como a Panamá, ¿usted considera que al ver pues todos estos sucesos que han acontecido el día de ayer en la Universidad de las Américas Puebla, alguna autoridad panameña o de Aguascalientes quiere intervenir en esto al ver el patrimonio, prácticamente ya su patrimonio un poco pues lastimado, lacerado con todo esto? Pues es otra vez en cuestiones jurídicas, ¿qué constituye un acto irreparable? Es muy, muy complicado desde el punto de vista teórico, y desde un punto de vista casi que práctico, solamente se entiende irreparable lo que es físicamente irreparable. Es decir, si de los 230 millones, los inmuebles están aquí en México y ellos no van a ir a ninguna parte, los 230 millones de dólares, pues evidentemente se seguirán todos los rastros de a dónde fue a dar el dinero, se le pedirá a todas las personas que lo restituyan, y llegará un momento en el que al agua no se le pueda sacar, a la piedra no se le pueda sacar agua, y entonces pues ya no de el patrimonio de la persona que en algún momento dispuso de los bienes. Las gentes que disponen de bienes a veces lo hacen para a su vez constituirse un patrimonio, y a veces se lo gastan. Consideramos que la parte más importante, pues ahora sí que casi que no les habría dado tiempo de gastársela, y que por lo tanto podría estar recuperable. Otra parte, quien se la haya gastado, pues igual lo tiene en alguna forma de patrimonio personal, y esperamos que lo que eventualmente no se pudiera recuperar fuera una cuestión básicamente ya un pequeño diferencial, esperamos, pero no lo sabemos. Eventualmente, pues es un riesgo que de inicio se generó por esta descabellada donación que no tenía absolutamente ninguna razón de existir. Ya ve que han dicho últimamente que es que lo que querían hacer era proteger el patrimonio de Moreno Valle. Moreno Valle tuvo todos los elementos desde el 2014 para hacer lo que se hizo ayer. Si él hubiera querido apoderarse de la fundación, lo que se hizo ayer lo podía haber hecho en el 2014.
porque las mismas facultades tenía la Junta en ese momento, que la tiene la Junta el día de hoy, y las personas que él nombró, pues podrían haber actuado si esa hubiera sido la intención de Moreno Valle, y si eso les hubiera él encargado, pues lo podrían haber hecho. Entonces, no creemos que haya habido una intención de Moreno Valle de quitarles el patrimonio, todo lo contrario, no sabemos por qué recibieron una protección totalmente injustificada, primero declarándose incompetentes, luego negándose a ejecutar esta auditoría que está ordenada, le digo, desde el auto 2016, desde el año 2016, no porque ellos hayan querido, sino porque los obligó un juez de distrito, y entonces, pues eso simple y sencillamente no se sustenta en los hechos. Además, desde el año del 2015, se promovió un amparo en el que de alguna manera verdaderamente torpe y queriendo utilizar este argumento, sí dijeron que es que particularmente el doctor Derbez, que sí lo habían amenazado desde la Junta y que le habían dicho que lo iban a desaparecer como a un estudiante de Ayotzinapa. Eso lo recogió en su momento Álvaro Delgado en el proceso, sacó una nota y a la siguiente semana presentó una carta en proceso, Derbez, que por aquí la tengo, que desmiente por completo que él tenga algún diferendo o que haya sido amenazado, que está firmada por él desde el año del 2015. Entonces, ese argumento de que lo hicieron para defender la de Moreno Valle no se sustenta con nada de los hechos. De hecho, está directamente desmentido. Pero además, suponiendo, porque además, una cosa que no hemos comentado, el cascarón que quedó de la Fundación Universidad, la Fundación Jenkins, ese cascarón se lo llevaron a Jalisco. Ya no es una institución poblana. Y la Universidad de las Américas de Puebla, que solo puede operar en Puebla, se la llevaron a Jalisco también. Porque uno de los abogados, que ahora son patronos de estas fundaciones panameñas, tiene su principal la sede principal de su despacho ahí en el estado de Jalisco, y yo creo que le pareció más cómodo tenerla ahí, pero no tiene ninguna justificación legal. Y desde luego ese cambio de domicilio también lo hicieron sin pedirle permiso a la Junta, y la ley dice que ese tipo de actos se le tiene que pedir una autorización previa a la Junta. Entonces, ellos dicen que la Junta de Puebla no tiene, que nadie, básicamente, más que una autoridad de Jalisco, tiene competencia respecto de ellos, y si ese argumento de verdad lo creyeran, no era necesario que se llevaran el dinero de la Fundación a Panamá, hubiera bastado con que esa fundación, Medicine Jenkins, con sus 700 millones de dólares, le hubiera cambiado el domicilio a Jalisco y que básicamente le hubieran tirado una trompetilla al estado de Puebla diciéndole: no me puedes tocar y tú serás muy gobernador, pero a mí no me... Además de lo que se dolían es de que les iban a hacer a ellos un daño personal, no patrimonial, no nada, ya sea que los fueran a meter a la cárcel o, en el caso de Derbez, decir que claramente lo querían desaparecer. Es decir, no estaban tras según esta relatoría fantasiosa de los hechos, no estarían tras del dinero, sino que estarían tras del dinero a través de tu integridad física, un poco una extorsión, ¿no? De que si no le das el dinero sí se fue a Panamá, y en cambio toda la familia Jenkins, supuestamente amenazada en el año del 2015 de ser violentada por Moreno Valle, vía un pequeño donativo que le hicieron al Museo Barroco, estaban en la primera página del Sol de Puebla, en la primera plana, con el gobernador en la inauguración del Museo Barroco. Y no se veían ni muy amedrentados, ni muy asustados, ni muy nada. La otra versión que están haciendo correr es que al final del día tampoco pasa nada, porque es que la gente no entiende que es un dinero privado, que no es un dinero público, y como si el dinero público sí pudiera ser objeto de desvío y el dinero privado no. Esto tampoco se sostiene porque la ley dice
que cuando se afecta un patrimonio para una fundación de beneficio, para una institución de beneficencia, esa donación es irrevocable. Es decir, yo, Carlos Serna, puedo hacer con mi patrimonio lo que yo quiera y lo puedo meter en un banco y sacarlo y puedo comprar una casa y luego venderla, pero si decido que la meto a una fundación, ya no la puedo sacar. Entonces, y automáticamente queda comprometido para el objeto de esa fundación, no para lo que yo quiera. Entonces, hay jurisprudencias inclusive que equiparan a la beneficencia privada con la beneficencia pública, dicen que son exactamente del mismo orden público y de la misma importancia y trascendencia y interés social, y que la única diferencia que tienen unas y otras es el origen del dinero, que uno fue dinero público y el otro en principio fue dinero privado, pero que una vez que se afecta para eso, ya se convierte en un dinero, dijéramos así, de la forma más genérica, de interés público, no de interés privado. Entonces, ese es el segundo argumento. En cualquiera de los dos casos, esos argumentos, al final del día, lo que constituyen, más que ninguna otra cosa, es una confesión expresa. Yo le puedo decir a usted, oiga, yo no me llevé nunca el dinero y entonces no ha habido ningún desvío. Y le puedo decir a usted, no, es que sí lo desvié, pero es que me lo quería quitar el gobernador. Y sí lo desvié porque al final del día es dinero privado. En los dos casos, lo que lleva implícito es una afirmación de que el dinero efectivamente se desvió. En cuyo caso, esos argumentos de supuesta defensa, pues en realidad lo que son es una confesión. Y pues lo que hemos visto, que no han querido, que según ellos, litigar en los medios, han gastado mucho dinero en desplegados muy caros en los periódicos, y eso, más que no litigar en los medios, lo que es no dar la cara. A partir del operativo de ayer, decidieron dar la cara finalmente, y lo han hecho de una forma terriblemente desafortunada. Esta idea del doctor Derbez de que él es un mártir de la historia nacional, equiparándose con los verdaderos mártires del 68, que es un verdadero escupitajo en el ojo de la historia. Entonces, cada vez que comparecen en público, se les olvida que ya dijeron una mentira la última vez que hicieron el último desplegado y ahora quieren presentar una nueva cara. Y volvemos a lo mismo. Todo lo que han dicho el día de ayer y el día de hoy, con todo ese énfasis, con toda esa enjundia de que van a luchar hasta las últimas consecuencias, solo se ha limitado a este nombramiento de un patronato provisional, y solo se ha limitado a la supuesta suspensión que tienen, que no dudo que la tenga, y solamente a cuestiones estrictamente procesales. Siguen sin decir ni una palabra de por qué se llevaron el dinero, aunque ya lo confesaron en realidad, porque no fue por culpa de Moreno Sánchez y porque no lo podían hacer por razones de que el patrimonio fuera privado. Más aún, los que han estado dando conferencias ayer y hoy, que son Luis Ernesto Derbez y Virgilio Rincón, son socios en una operadora, que se llama Operadora de Centros Deportivos o algo así, Sociedad Civil, que en una entrevista que nosotros localizamos en el Registro Público de la Propiedad y que exhibimos como parte de las constancias de todas estas actuaciones, y que otra vez en una entrevista de Álvaro Delgado en Proceso le preguntó a Luis Ernesto Derbez un poco que qué tenía que andar haciendo el rector de la universidad administrando inmuebles como si fuera administrador de condominios, que qué tenía que hacer y que cómo era posible además que a santo de que era socio de los abogados de la familia Jenkins, a los que nunca había conocido antes más que a través de la familia Jenkins. Y lo que él contestó, y ahí está en Proceso, es
pues que es una cosa normal de los negocios y que sí, que efectivamente él es socio de Virgilio Rincón, que efectivamente los conoció a través de los Jenkins, que no sabía que fueran patronos en Panamá de la Fundación Panameña y que en realidad lo estaba haciendo para ayudar a su hermano, a su querido amigo y patrono, don Guillermo Jenkins Ansted, precisamente para defenderlo del villano de mi cliente. ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Y sabe por qué crearon esas dos? Hay una inmobiliaria y hay esta operadora. ¿Sabe por qué las tuvieron que crear? Porque cuando se lleva... el primer punto, cuando Fundación Bienestar de Filantropía se va de Aguascalientes a Panamá, a Barbados, lo primero es, no declaran ante el fisco, nada más hacen su cambio de domicilio, y se les olvida declarar que recibieron 720 millones de dólares, que es parte del pleito fiscal de cómo es posible que te vas del país y no declaras que tu patrimonio es de 720 millones de dólares. Y el segundo punto es que lo hicieron con un doble RFC. Usted y yo solo tenemos un RFC y solo vamos a tener un RFC toda nuestra vida. La vida de las sociedades también se rige por un solo RFC. ¿Quién sabe cómo hasta la fecha nadie nos ha podido decir cómo es posible que no sea legal? Pero tuvieron un doble RFC para llevarse el dinero fuera de México. Entonces, lo que tampoco llegan a Panamá y una empresa que ahora es panameña, tiene que administrar unos inmuebles en México, no tiene RFC, la panameña, nunca hubo RFC mexicano, no se puede dar de alta como patrón en el Seguro Social, y entonces una utilizaban para outsourcing del personal que originalmente era de la Fundación y la otra para cobrar las rentas de los inmuebles, que una fundación panameña no puede cobrar en México si no tiene RFC y no tiene nada. Y en esas, en la parte de administración del patrimonio que desviaron, es en donde intervienen estas sociedades, y en una de ellas son socios estas dos personas que se llaman víctimas y que dicen que son los mártires de los abusos de las autoridades. Entonces, como que los argumentos nunca les alcanzan, no dan la cara nunca. El último desplegado que salieron, a mí yo me ponía de risa platicándolo con una colega suya, porque el desplegado dice, en respuesta a varias preguntas que se nos han formulado, no dicen ni quién ni nada. Ellos mismos se hacen un cuestionario y ellos mismos lo contestan con cosas de que además no tienen ni pies ni cabeza, ya están contradichas por todos estos hechos que yo les he venido comentando. Entonces, pues esa es la situación en la que estamos. Esto, dijéramos, que sucedió ayer, que es como si fuera un partido de fútbol, tuviéramos que ver todo el partido completo, es una jugada muy importante que quedará dentro del resumen de todo lo que fue todo el proceso completo, y tendremos que ver qué se desencadena, tendremos que ver si efectivamente lo pueden revertir, porque efectivamente tenían esta suspensión, y que se aplique el Estado de Derecho. Eso sí, sin duda alguna, lo que yo le decía hace un rato, con independencia de que me guste o no me guste el operativo que se hizo ayer, y que a mí me parece que fue un poco, hasta si usted quiere, exagerado, mientras sea legal, pues para eso están las leyes, ¿no? Ellos tendrán que pelear si fue legal o no fue legal. Si no fue legal, tienen todo el derecho del mundo a tirarlo y que no se les quite de patronos, porque yo lo que estoy buscando no es una cuestión ni temporal ni provisional, sino que lo que llevo yo 8 años con paciencia esperando es que salga una resolución después de agotar todos sus derechos de defensa, después de agotar todas sus garantías constitucionales, después de que se les respete hasta el último derecho humano, que se resuelva, por un lado, si deben de ser removidos o no, y ya el Ministerio Público, es otra cosa en la que nosotros tampoco necesariamente intervendremos, y si intervenimos, interviremos solamente como coadyuvantes, el Ministerio Público y el juez, agotando todos los principios de presunción de inocencia, todos los derechos humanos, dándoles un irrestricto derecho de audiencia,
resuelvan si son responsables de algún delito y cómo tengan que pagar por ese delito. Eso es lo que nosotros buscamos. En ninguno de los casos en los que nosotros hemos intervenido hemos buscado cuestiones provisionales. Todas han estado dirigidas a acreditar perfectamente lo que estamos solicitando, buscando que se emita una resolución definitiva, no provisional. Perfecto. Abogado, en este mismo orden de ideas, a mí me gustaría también retomar un poco de aquellas entrevistas que ya hemos tenido con usted. Preguntarle, como le decía, comentaba que si bien no hubo gran avance en el caso durante la administración de Rafael Moreno Valle, ¿cómo ve la actual administración? ¿Ha habido ya un avance en este caso que lleva desde hace ya varios años, tanto a nivel federal como aquí en el gobierno del estado de Puebla? Bueno, en el nivel federal, dijéramos que para todos los efectos prácticos, este asunto se retomó para efecto de la investigación por ahí del mes de junio del año pasado. Ya para el mes de enero de este año estaban librándose las órdenes de aprehensión. Entonces, por lo que ha hecho la Procuraduría y la Fiscalía General de la República, evidentemente tuvimos todos esos 5 años en los que tuvimos muchos accidentes que ahorita no viene a cuento que le platique, pero en lo que corresponde a esta administración, desde el momento que tomaron nota de que la carpeta existía, en el mes de junio del año pasado, en escasos 7, 8 meses, ya se estaban librando órdenes de aprehensión. El caso de Puebla es un poco más complicado y es una de las herencias que nos dejaron todavía de la Junta anterior que nombró Guillermo Moreno Valle, pero que sobrevivió sin que nadie la moviera, el interinato, bueno, primero la pequeña gobernatura reducida, o no sé cómo le llamaban, de Antonio Gali, luego los 6 meses escasos, o los pocos meses que tuvo la señora Mon, la gobernadora. Claro. Y cuando fallecieron, Guillermo Pacheco Pulido, de gobernador interino, 4 días después de que se cayó el helicóptero, de regalo de los santos inocentes, la Junta para el Cuidado de las Instituciones Privadas se volvió a declarar incompetente, esta vez no por razón de la materia, sino porque alegaban que como la Junta ya, que como la fundación ya se había ido a Jalisco, ellos ya no tenían competencia respecto de una fundación de Jalisco. Tuvimos que promover un amparo que entre la pandemia y otras delicias se terminó de resolver en diciembre del año pasado, y a partir de entonces es que hemos podido retomar el expediente. Hubo un cambio otra vez de patronos en la fundación, pero solamente en lo que sí han podido actuar, que es en la presentación de las denuncias en esta demanda civil que presentaron, en lo que dijéramos han tenido las manos libres, pues también han tenido una actuación muy ejecutiva. Vamos, nuestro asunto está todavía, por desgracia, detenido, pero por razones que ya creemos que quedaron totalmente rebasadas, que ahora sí se pueden empezar a mover, y que en realidad es un procedimiento que no debe tardar tanto tiempo en resolverse, que en definitiva, con independencia de que luego ya se promoverán los amparos y todas las cosas que se tengan que promover, pero que sentimos que ya con tantos amparos y con tantas cuestiones que hemos tenido que agotar, lo que nos quede en el futuro pues ya estaba bastante limpio, porque todo este trabajo ya allanó el camino en el futuro para que cuando se promuevan estos amparos solamente se refieran a la legalidad de los actos en sí mismos y a la legalidad de las remociones que en su caso se resuelvan, ¿no? Claro. ¿Usted ve interés por parte del gobierno de... Hola? ¿Me escucha? Ahora sí. Claro. ¿Usted ve interés por parte del gobierno de Miguel Barbosa Huerta por inmiscuirse en el caso? Hasta ahora, digo, con independencia de que no conocemos ni el
fundamento ni cómo fue que se nombró a este patronato. Yo no puedo pronunciarme excepto de lo que oigo de él en las conferencias en las que él insiste que su principal preocupación es que se haga de acuerdo con la ley todo esto y que será la Junta la que lo tenga que resolver, ¿no? Una cosa importante, sí hay disposiciones dentro de la ley que dicen que los gobiernos no se pueden apoderar de la fundación. Entonces, ya ni siquiera, aunque no tenemos absolutamente ninguna evidencia de que así sea, como tampoco la tenemos de que lo haya querido hacer Moreno Valle, al revés, lo que creemos es que Moreno Valle de alguna manera se estaba haciendo el que no veía lo que estaba sucediendo más que quienes se quedan con la fundación. Hay una prohibición en la ley que dice que el gobierno no se puede apoderar de las fundaciones. Entonces, aunque tuvieran esta vocación, pues no se podría hacer y por lo tanto, considerando que es un hombre muy con mucha experiencia, muy conocedor y muy bien asesorado, dudo que tuviera esas intenciones y de ninguna manera los ha demostrado, por lo menos en lo que a nosotros corresponde. No hemos tenido mayor contacto con él y dejó muy claro desde un principio que buscamos un acercamiento cuando todavía no se integraba la Junta, que por favor no teníamos nada que ver en su oficina, que todos lo hubiéramos en la Junta y no hemos tenido absolutamente ningún contacto ni en un sentido ni en otro. Claro. Y en cuanto a querer darle solución al caso, ¿Perdón? Y en cuanto a querer darle solución al caso, ¿ha visto también algún interés? Sí, definitivamente todo esto que han estado haciendo, por un lado, tiene un efecto de preservar el patrimonio, pero por otro lado va dando el avance para que el patrimonio se restituya también. Eventualmente, en la Junta en particular, donde tienen que resolver estas cuestiones, pues teníamos ese amparo que nos dejaron de herencia todavía desde el 2018, en que la pandemia nos alegró un poco más, pero que ahora que ya está liberado no vemos absolutamente ningún obstáculo y así nos lo han dicho en la Junta para ya retomar este asunto y resolverlo definitivamente. A mí sí me queda claro que sea en el sentido que sea, lo que sí hay una clara vocación tanto del lado de la Fiscalía como del lado de la Junta en Puebla, es que este asunto se resuelva en definitiva. Consideramos nosotros que el derecho nos asiste, pero pues al final de cuentas ese es el componente de todos los litigios y hasta que no veamos la resolución no sabremos si están de acuerdo con nosotros o no. Hasta el día de hoy, el hecho de que hayan presentado las mismas denuncias que nosotros, etcétera, etcétera, y que justamente hayan tomado esta decisión preliminar de remover provisionalmente a los patronos, pues nos indica que sí, que todos estamos pensando exactamente lo mismo, pero hasta que no sale la resolución no se puede adelantar nada. Claro. Si bien ya comentaba que lo que vimos ayer no es algo que ustedes solicitaron o que haya estado dentro de sus manos, ¿podemos ver algo similar con el Colegio Americano y el Club Alfa? No lo creo. No hay ninguna queja en ninguno de los asuntos ni del Colegio Americano ni del Club Alfa. No hay ninguna denuncia porque pues en realidad quien tiene el control de la Fundación Yankees en Cascada tenía el control de todas las demás fundaciones y hasta donde nosotros tenemos noticia no hemos tenido elementos como para presentar denuncias por el Colegio Americano y los clubes Alfa. Lo que sí es muy importante también es que al día de hoy tanto el inmueble del Colegio Americano como los inmuebles de los clubes Alfa son panameños, eso sí, y eso sí es muy delicado. Entonces, dentro de estas labores de preservación, el hecho de que los inmuebles ya no se pueda disponer de ellos, de alguna manera garantiza la operación del Colegio Americano y de los clubes Alfa. Finalmente, abogado, preguntarle, de continuar con todo este proceso que ya también veíamos parte del día de ayer, ¿qué es lo que pasará con los alumnos? ¿Qué es lo que pasará con la Universidad de las Américas Puebla? Esa es una pregunta que tiene que dirigirse a este nuevo patronato y a los que ayer, sean quienes hayan sido, les hayan dado la concesión. Estrictamente hablando,
Esto es una medida que tiene que ver precisamente con la preservación de la fundación. Por lo tanto, hay una frase que usan los abogados, que cualquier persona a la que se le encarga el depósito, alguna cosa, tiene que tener una responsabilidad fiduciaria o de buena fe, comportarse con un término que es muy, muy antiguo, como si fuera un buen padre de familia. Evidentemente, el hecho de que no se interrumpan las clases, el hecho de que no se interrumpan los pagos, pues será responsabilidad de quien sea que al día de hoy le hayan dejado la posesión de la administración de la fundación. En el momento en el que Guillermo Jenkins se reincorpore como patrono, pues se empezará a analizar todos los movimientos que se hicieron desde el momento que salió hasta el momento que se ha reinstalado. Perfecto. Abogado, ¿algo que usted quisiera agregar a esta entrevista? Pues nada, muchas gracias. Otra vez, todavía hay mucha tela de donde cortar en este asunto, aunque fue una cosa muy espectacular, que llama mucho, muy poderosamente la atención, y es lógico que así sea, un operativo como el de ayer, sea cual sea el resultado, de si efectivamente este patronato provisional van a ser capaces de echarlo para abajo, o si se violó una suspensión y pusieron un delito de violación a la suspensión, todas esas cosas que han estado diciendo, sí es muy importante que la gente no pierda de vista que si ganan eso, habrán ganado una batalla muy vistosa dentro de la guerra, pero que la guerra continúa y que la guerra hasta el día de hoy no les augura nada bueno, porque cada vez que alguien entra a estudiar el fondo del asunto, que es lo que a nosotros nos importa, no las cuestiones procesales, pues poco a poco van determinando que sí hay elementos para considerar que todas estas operaciones son ilegales hasta que eventualmente se emitan las resoluciones definitivas que así lo determinen. Perfecto. Pues no me queda más que agradecerle que se haya tomado el tiempo para respondernos estas preguntas aquí en Infoquórum, y a ustedes, amigos, también agradecerles pues su presencia, su seguimiento también al caso. Que tengan excelente día.